Si entras al narcotráfico, la única forma en que logras salir es muerto. Esa parece ser la fecha fatal, el destino por parte de los líderes del crimen organizado o de aquellos que se asegura han sido los líderes de los cárteles de las drogas en nuestro país. Personajes que se vuelven tan famosos, tan mediáticos, que es imposible que puedan salir bien librados de todo lo que ha sido su periplo por el mundo de las balas, de la sangre y de la violencia. En México existen tres grandes mitos relacionados precisamente a la muerte de los criminales. Amado Carrillo Fuentes, quien era el líder del cártel de Juárez, Juan José Esparragosa, alias El Azul, quien fuera líder del cártel de Sinaloa, y por supuesto uno de los personajes que generó muchísima controversia cuando inició su carrera delictiva, Nazario Moreno González, el Chayo, creador de los Caballeros Templarios y por supuesto también de la familia michoacana. Los tres desaparecieron justo cuando sus carreras estaban en el pináculo del mundo criminal, cuando sus rostros aparecían en cualquier noticiero de televisión y sus vidas eran pretexto para sesudos análisis relacionados con el por qué, para qué y cómo se habían formado tales personajes. En la actualidad hay dos grandes líderes del crimen organizado que dividen el país supuestamente, Ismael El Mayo Zambada y Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, el primero de 76 años de edad, el segundo de 57 años. Sin duda, narcotraficantes poderosos, por lo menos es lo que nos dice la narrativa oficial. Es lo que nos dicen los cánones dictados desde los Estados Unidos, quienes intentan convencernos de que ambos personajes son las cabezas de negocios multinacionales, de verdaderas transnacionales de la delincuencia. Pero más allá de a quienes le respondan tanto el Mayo como el Mencho, lo cierto es que ninguno de los dos ha aparecido públicamente desde hace muchísimos años y comienzan a surgir versiones de que ambos habrían fallecido. Versiones muy poco sustentadas si nos basamos sobre todo en declaraciones de periodistas como los de Río 12, quienes han estado históricamente presentes y pendientes de todo lo que ocurre con el cártel de Sinaloa y que entienden a la perfección los tejes y manejes al interior del mismo y que saben muy bien que el Mayo Zambada continúa activo, continúa operando y continúa siendo la voz cantante al interior de la organización más poderosa de este país, que actualmente enfrenta, por supuesto, problemas con los Chapitos y con Aureliano Guzmán, sin que esto haya desatado todavía una lucha interna fratricida que pudiera generar que el imperio implosionara. La realidad es que Ismael El Mayo Zambada es un hombre que en una entrevista con Julio Scherer reconoció que tiene miedo de ser detenido y extraditado a los Estados Unidos. Es un personaje que de manera abierta le dijo al gran periodista: cuando yo muera o yo sea detenido, ya habrá alguien que tome mi lugar, porque así está estructurado este negocio. Ismael El Mayo Zambada, la última vez que se le vio fue precisamente en esa entrevista y a través de una fotografía que se volvió histórica y publicada en Proceso. Después de eso, son versiones las que lo ubican en diferentes lugares, siempre poniéndolo lejos del alcance de las autoridades, del propio ejército y de las agencias norteamericanas que sin embargo están vinculadas con el cártel de Sinaloa, que es su monstruito. Ellos fueron los que lo financiaron, los que lo crearon, los que lo moldearon y los que permitieron incluso durante la docena trágica de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa que creciera de la manera como hasta el día de hoy lo conocemos, llevando como figura mediática a Joaquín El Chapo Guzmán, pero como verdadero cerebro a El Mayo Zambada, cuyo perfil bajo y personalidad seria, tranquila y siempre relajada le permiten estar lejos de los reflectores, aun y cuando en los últimos años su nombre aparezca regularmente. El otro lado es Nemesio Ceguera, un hombre que surge, se podría considerar, de la nada, que se empodera durante el sexenio de Enrique Peña Nieto de la mano de una organización criminal que en un principio eran los herederos de los Zetas, pero que partían nada más ni nada menos que del grupo que había quedado acéfalo con la caída de Ignacio Nacho Coronel precisamente en Guadalajara. El cártel de Jalisco Nueva Generación ha contado con el padrinazgo de los mismos elementos militares que protegían a los Zetas y que a su vez estaban relacionados con la corriente de quien fuera secretario de la Defensa Nacional, con Carlos Salinas de Gortari. El cártel de Jalisco Nueva Generación tuvo vínculos muy cercanos, nada más ni nada menos que con quien fuera secretario de la Defensa, con Enrique Peña Nieto, con el general Salvador Cienfuegos. Eso es lo que se ha dicho en distintos foros de análisis en materia de seguridad. Nemesio Ceguera tiene mucho tiempo que no se sabe de él. Supuestamente está mal de un riñón.
Supuestamente habría fallecido ya en una de las tantas casas que tiene. Supuestamente mandó construir un hospital para poder atenderse sin el temor de ser detenido en alguna clínica pública, porque ya su rostro está en cualquier lugar en donde se teclee su nombre. La realidad es que ambos personajes hasta el momento no han sido detenidos y no sería extraño que en un momento dado se anunciara su muerte. Pero ¿qué habría detrás de ella? Y eso es lo que nos plantea el periodista Jesús Lemus en diferentes artículos, opiniones y por supuesto reportajes. Autor de libros como El Licenciado, El Fiscal Imperial y El Cártel Judicial, fue contundente al señalar que tenemos a varios de estos líderes criminales en este campo en donde su muerte se vuelve una salida decorosa. Y recordó precisamente que el propio Mencho llegó un momento en que le vendió su muerte al propio Genaro García Luna, siendo que esto no solamente tiene que ver con la DEA o bien con la CIA. A final de cuentas, dar por muerto al Mayo Zambada o a Nemesio Ceguera provocaría que tanto la DEA como las autoridades mexicanas levantaran los brazos sin ningún interés por indagar a fondo si es verdad o no que cualquiera de estos dos personajes dejó de existir. Recordemos lo que pasó con Juan José Esparragosa, alias El Azul, de quien solo sabemos que iba en un caballo, se cayó, se lastimó y se murió. Fue todo lo que se dijo, y las autoridades lo aceptaron sin ningún tipo de problema. El caso concreto, por ejemplo, ocurrido este 19 de junio del 2014, nos remonta a esa información de Río 12 que publicó la muerte y misa que la familia Esparragosa Moreno había realizado para despedir al capo que apenas un año antes había sido incluido en la lista de los más buscados de la DEA. ¿Qué pasa con la historia de Amado Carrillo? Es harta conocida. Habían pasado apenas 4 años desde la muerte, se presume que él lo mandó matar, de Rafael Aguilar Guajardo, su ex jefe y maestro en el cártel de Juárez. Y al igual que el Azul, la DEA le puso precio al Señor de los Cielos. Ofrecía hasta 30 millones de pesos y lo responsabilizaron de mover el 60% de toda la cocaína que entraba a los Estados Unidos. A Nazario Moreno le dicen el narco que murió 2 veces. La primera de ellas cuando la administración de Felipe Calderón anunció que había sido abatido durante un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas en Apatzingán. Sin embargo, el 9 de marzo del 2014 el gobierno de Peña Nieto afirmó que ahora sí ya estaba muerto. Y pese a ello, hay rumores que afirman que sigue al frente del crimen organizado en Michoacán. El maestro Jesús Lemus trae a la memoria a Héctor Beltrán Leiva, muerto al interior del penal del Altiplano, aunque la versión oficial dice que falleció de un infarto en el hospital Adolfo López Mateos. Aunque, ¿quién nos asegura que realmente murió? ¿Quién vio el cuerpo? Es lo mismo que sucede con Amado Carrillo Fuentes. En aquella ocasión, Mariano Herrán Salvati dio a conocer los pormenores de ese fallecimiento, pero jamás hubo pruebas contundentes de que se tratara del Señor de los Cielos, según dice la leyenda negra. En cualquier sentido, esta es la salida más decorosa que tiene un criminal muerto, porque de otra manera es imposible que pueda gozar de su vida sin tener cerca siempre a los traidores, a las autoridades, a la prensa. Y la gran pregunta es, ¿la DEA y la CIA jubilan de manera adecuada a quienes les han sido leales? Porque tanto Amado Carrillo como el Chayo, como por supuesto el Mayo Zambada, el Mencho, vaya que le han sido leales a los intereses de las agencias norteamericanas.